No sé si ven el tablero. Sí, profe. ¿Sí? Bien, vamos a comenzar con un problema que dice así. Se tiene un circuito con una batería de 30 voltios y con tres resistencias de 9 ohmios 18 ohmios y 6 ohmios. De 9 ohmios, 18 ohmios y 6 ohmios. Hallar la resistencia equivalente, la corriente total del circuito el voltaje en la resistencia 1 la corriente en la resistencia 2 el voltaje en la resistencia 2 y la potencia en la resistencia 3 si primero se conectan en serie, y luego si se conectan en paralelo. Bien, vamos a resolver el problema para cuando en el circuito las resistencias se conectan en serie. ¿Ok? ¿Qué valor le di a la batería? 30 voltios. Sí, profe. Bien, vamos a hacer el diagrama, ¿no? Tenemos una batería, tenemos tres resistencias, pueden ser más, pueden ser menos. Recuérdense que tenemos tres clases de circuito: el serie, el paralelo y el mixto. Ya el mixto yo le expliqué la clase pasada. Fíjense a ver si se lo estoy poniendo en el orden. Dije 6, 18 y 9. Jóvenes. Bien, ahí tenemos nuestro primer circuito donde están las tres resistencias conectadas en serie.
Cuando se da esa situación, nosotros automáticamente podemos hallar o dibujar nuestro circuito auxiliar. Tenemos la batería de 30 voltios y de allí podemos hallar la resistencia equivalente. Ahora, como es un arreglo en serie, la R equivalente será la suma de manera normal de la resistencia 1, de la resistencia 2 y de la resistencia 3. Así que aquí no hay mayor grado de complejidad. 6, 9, 15 y 18, 33 ohms. ¿Ok? Esa sería la primera respuesta. Miren que yo les pedí hallar la resistencia equivalente. Vamos a decir que esa es la pregunta A. Luego les pedía hallar la intensidad de corriente total, y total es igual a V total sobre R equivalente. Entonces, ese voltaje total, los 30 voltios, dividido entre los 33 ohmios, por lo tanto, eso nos da 30 entre 33, 0,90909, ¿no? Entonces lo vamos a redondear a 0,91 amperios. Esa sería la corriente total de el circuito. Es la corriente que sale de la batería. En el circuito final es la corriente que sale de la batería en el circuito inicial. Ahora, como se tiene un arreglo en serie, entonces la corriente en todas y cada una de las resistencias que tenemos conectadas en serie es la misma, porque en serie la corriente es constante. Entonces, a mí me pedían cuánto vale la corriente que pasa por la resistencia 1. Pues la corriente que pasa por la resistencia 1 es la misma corriente que pasa por la resistencia equivalente. Y también es igual a la corriente que pasa por la resistencia 2 y por la resistencia 3. Ahora me pedían el voltaje que hay en la resistencia 2, la resistencia de 18 ohmios. Entonces, V2 es igual a I sub 2 por R sub 2. I sub 2 es exactamente la misma corriente de la resistencia 1, así que solamente sería multiplicar 0,91 por 18 ohmios. Y eso nos va a dar un voltaje ya redondeado de 16,4 voltios. Multiplicando la corriente, miren que aquí este es uno de los casos más simples, más fáciles, porque para sumar se suma de manera normal. Cuando sacamos la corriente total, indirectamente calculamos la corriente de todas y cada una de las resistencias que están conectadas en serie. Ya teniendo la corriente, puedo sacar voltaje. Ya teniendo la corriente, también podemos calcular la potencia que hay en la resistencia 3. La vamos a calcular con I cuadrado por R. De manera, pues, aquí sería, vamos a mover aquí esto para arriba, (0,91) por la resistencia 3, que es la de 9. Elevamos al cuadrado el 0,91 y lo multiplicamos por 9
y nos da una potencia de 7,45 watts. Y ahí tenemos resuelto el circuito serie. En la prueba del viernes, más o menos va a venir un circuito de este tipo, cambiando los valores del voltaje, cambiando la resistencia, pero en el cual ustedes vamos a mandarle, o sea, el problema es dictado, ¿no? O sea, o copiado, no está el diagrama. Ustedes tienen que hacer el diagrama y en base al diagrama ir respondiendo las preguntas. Algo que preguntar referente a este problema. Jóvenes, ¿quedó clara la explicación? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Ahora vamos a hacer el caso del problema cuando están conectados en paralelo. Bien, nuevamente tenemos una batería, la misma batería, pero ahora las resistencias están conectadas en un arreglo en paralelo. Ok, aquí tenemos los 30 voltios. Aquí tenemos la R1, que es la que vale 6 ohmios. Aquí tenemos la R2, que vale 18 ohmios. Y la R3, que es la que vale 9 ohmios. Indudablemente que cuando yo tengo un arreglo en serio, yo tengo un arreglo en paralelo, automáticamente yo puedo hallar el valor de la resistencia equivalente. O sea que con un solo diagrama yo llego a la resistencia equivalente. Ojo, como son 3 resistencias, no puedo aplicar el producto sobre suma, que es una manera de hacerlo para cuando hay 2. Entonces tenemos que hacerlo a la manera tradicional, 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Y sustituimos 1 sobre 6 ohmios más 1 sobre 18 más 1 sobre 9. Ahí a legua se ve cuál es el mínimo común múltiplo, el mayor de ellos, porque el mayor divide exactamente al 6, 18 entre 6 nos da a 3, por 1, 3. 18 entre 18 nos da a 1, por 1, 1. Y 18 entre 9 nos da 2. Sumamos los numeradores, 3 más 1, 4, más 2, 6, sobre 18. Pero lo que queremos es R equivalente. Entonces R equivalente es 18 entre 6, dándonos pues que la resistencia equivalente en este circuito vale 3 ohmios. Ya tenemos la resistencia equivalente, por lo tanto no hay problema en hallar la corriente total. Y la corriente total se obtiene de dividir el voltaje total sobre la resistencia equivalente. Así que la corriente total en este caso sería pues la división de 30 entre 3, 10 amperios.
Un segundo. Aparentemente hay un problema de conectividad acá. Bien. La pregunta C, la parte C, nos mandaba a determinar cuánto vale el voltaje en la resistencia 1. Pero resulta que siempre que yo tenga un arreglo de resistencia que estén en paralelo y que a su vez estén en paralelo con la batería, pues el voltaje de ellas no hay ni siquiera que calcularlos, porque va a ser el mismo que tiene la batería. Así que, como la resistencia 1 está en paralelo con la batería, tiene el mismo voltaje que hay en la batería. Luego me pedía la corriente que hay en la resistencia 2. Eso será igual al voltaje 2 sobre la resistencia 2. Es decir, los 30 voltios que hay en la resistencia 2 entre la resistencia 2, y eso nos da un voltaje de 1,67 amperios. 1,67 amperios. Y por último, la potencia que hay en la resistencia 3. Lo vamos a hacer con V cuadrado sobre R. Pero como es la resistencia 3, vamos a poner V3 al cuadrado entre la resistencia 3. El voltaje que hay en R3 es 30 voltios, que va elevado al cuadrado entre 9 ohmios. 30 al cuadrado es 900 entre 9 ohmios, dándonos una potencia de 100 watts. Y ahí está el problemita en paralelo. Tengo el arreglo, de allí calculo la resistencia equivalente. Por la resistencia equivalente calculo la corriente total, que no me sirve para ninguna resistencia, puesto que la corriente total en el circuito en paralelo tiene la particularidad de que se divide en varias partes. O sea, y total, los 10 amperios salen, pero al llegar aquí a este nodo, una parte coge por R1, otra parte coge por R2 y el resto coge por R3. ¿Ok? Entonces, de esa manera, nosotros pues hemos analizado nuestro circuito serie, nuestro circuito en paralelo. Como dije, viene un problema con circuito serie, a lo mejor unas 4 preguntitas de serie, otras 4 preguntas en paralelo y el resto mixto. No sé cuántas preguntas voy a hacer en total, dependiendo de la cantidad de preguntas, así mismo será el tiempo que les voy a dar para efecto de el día de la prueba parcial, que es el día viernes. Entonces queda pendiente la entrega del laboratorio de esta semana. Ya por ahí les mandé el link de parte del profesor José. De igual manera, nos queda pendiente hacer la prueba del viernes y ya de allí solamente quedaría pendiente la prueba trimestral del 9 de noviembre. Profe, Dígame. yo quería preguntarles si usted podría hacer el problema número 13. El problema número 13. Pero lo que pasa es que ese problema es Sí, profe. demasiado largo. Bueno, de igual, vamos a tratar de hacerlo. Vamos a tratar de hacerlo. Pero solamente vamos a hallar solamente la resistencia equivalente. Vamos a hacerlo. Sí, profe.
Bien. Problema 13. Bien, vamos a decir que esta es R1, que esta que está aquí es R2, que esta es R3, que esta de aquí abajo es R4 y esta es la R sub 5, ¿no? Bien, este es un problema que hay que resolverlo de derecha a izquierda, porque ahí lo único que yo puedo identificar es que la R3 y la R4 están en serie. Entonces, en nuestro diagrama, segundito, la R1 se va a mantener igual. La R2 también se va a mantener igual, al igual que la R5. R1, R2 y R5. Y ahora, en lugar de R3 y de R4, nos va a quedar una nueva resistencia a la que le vamos a llamar R6. R6 es el resultado de sumar R3 y R4 que están en serie. Ahora nos vamos a este circuito. Ahora vemos que R2 y R6 están en paralelo. Por lo tanto, en mi nuevo circuito, la R1 se va a mantener igual. En lugar de R2 y R6 nos va a quedar una nueva resistencia a la que le vamos a llamar R sub 7. Y la R5 se mantiene igual. Miren que allí nos queda que la R7 y la R5 están en serie, así que voy a continuar acá. Diagrama. La R1 se mantiene igual. Y ahora en lugar de R7 y R5 me va a quedar una nueva resistencia a la que le voy a llamar R8. Y ya R1 y R8 están en paralelo, por lo tanto ya de allí nos queda la R equivalente. Bien, esa sería la lógica para resolver el problema. Bueno, vamos a hallar R6. ¿Qué es R6? R6 es el resultado de sumar R1 más, perdón, R3 más R4. R3 que vale 1 ohmio más R4 que vale 2 ohmios. Por lo tanto, la R6 vale 7 ohmios. Vendría R7. ¿Qué es R7? El resultado de sumar R2 con R6, que al estar en paralelo lo podemos hacer como el producto R2 por R6 entre R2 más R6, que están, es decir, hay dos, lo puedo hacer directamente como producto sobre suma. R2, ¿cuánto vale? 6 ohmios. R6, ¿cuánto vale? 3 ohmios. 6 por 3, entre 6 más 3. Eso nos da 18 ohmios cuadrados sobre 9 ohmios y nos da que la R7 vale 2 ohmios. Ahora vendría a hallar la R8. R8 es el resultado de sumar la R7 con la R5 que están en serie.
la R7, que nos dio 2, más la R5, que vale 3, y 2 más 3 nos da 5 ohmios. Y por último, la R equivalente, que es el resultado de sumar la R1 con la R8, que como son dos en paralelo, nuevamente lo voy a usar como producto sobre suma. Producto R1 que vale 4 por la R8 que vale 5 entre la suma de 4 más 5. Usted multiplica 4 por 5, 20 ohmios cuadrados, 4 más 5, 9, y al dividir 20 entre 9, la respuesta 2,22 ohmios, que creo que es la respuesta que dice el libro. Exactamente. No sé si le quedó claro. Claro, aquí donde yo lo hice como producto sobre suma, yo pude haber hecho 1 sobre R7 es igual a 1 sobre R2 más 1 sobre R6. Y le va a dar igualito el 2 este que está aquí. Y acá 1 sobre R equivalente es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R8, que le va a dar igualito 2,22. Y de esa manera está pues resuelto nuestro problema. ¿Estamos claros? Sí, profe, gracias. En estos problemas siempre hay que identificar cómo comenzar. Casi siempre estos problemas de este tipo se comienzan del final hacia el principio, de derecha a izquierda. Un segundito rápidamente. Bueno, Profe, una dígame. pregunta. ¿El producto sobre la suma se utiliza en paralelo o en serie? En paralelo para cuando hay dos resistencias, nada más. Vale, gracias. ¿Algo más?